Imagina por un momento que un demonio se desliza en tu soledad más profunda y te susurra al oído: esta vida, tal como la vives ahora y la has vivido, deberás vivirla una vez más, e innumerables veces más. Y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida, deberá retornar a ti, todo en el mismo orden y sucesión. ¿Te arrojarías al suelo, rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que así te habla? ¿O habrías experimentado alguna vez un instante prodigioso en el que le responderías: tú eres un Dios y jamás he oído nada más divino? Este pensamiento, el más abrumador y a la vez el más liberador que un ser humano puede enfrentar, será nuestro guía. Porque la respuesta que le des a ese demonio revela una verdad sobre tu existencia que quizá has pasado toda tu vida evitando. Vas a morir. Tal vez mañana, tal vez en 50 años, pero es inevitable. Y cuando suceda, todo lo que construiste, cada logro, cada relación, cada instante de placer o dolor, se desvanecerá como si jamás hubiera existido. Entonces, ¿cuál es el propósito de tu presencia aquí? ¿Para qué despiertas cada mañana? ¿Para cumplir un ciclo de trabajar, consumir, distraerte y aguardar el final? ¿O existe algo más, algo que la mayoría ni siquiera se atreve a considerar porque le aterra lo que podría descubrir? Friedrich Nietzsche dedicó su existencia a demoler las ilusiones que nos mantienen en un estado de letargo. No era un filósofo de consuelo, era un filósofo de combate, y su interrogante central era brutal en su simplicidad: ¿estás viviendo o meramente evitando morir? Existe una diferencia abismal entre simplemente existir y vivir auténticamente. La mayoría de las personas existen. Se levantan, ejecutan rutinas, acatan reglas que nunca cuestionaron y persiguen metas que otros les inculcaron como importantes. Habitan en una especie de sonambulismo moral, repitiendo los mismos patrones generación tras generación, persuadidos de que eligen cuando, en realidad, solo obedecen. Nietzsche percibió esto con una claridad que lo consumió físicamente. Vio que la civilización moderna había erigido una gigantesca jaula invisible y que todos nosotros nos encontrábamos dentro, convencidos de nuestra libertad. Lo que compartiré contigo en los próximos minutos no son ideas reconfortantes. No encontrarás aquí fórmulas para una felicidad instantánea ni un manual para el éxito. Hallarás algo mucho más peligroso: la posibilidad de despertar. La posibilidad de contemplar tu vida tal como es, despojada de las falsedades que te has narrado para soportarla. Y una vez que veas, no podrás volver a la ceguera. Así que pregúntate ahora mismo: ¿realmente deseas saber? Porque si la respuesta es afirmativa, prepárate. Estás a punto de enfrentarte al pensamiento más perturbador y, al mismo tiempo, más emancipador que un ser humano puede concebir. La verdad sobre lo que significa estar vivo. Cada mañana te observas en el espejo y ves un rostro. Pronuncias tu nombre, reconoces tu reflejo, sientes que hay alguien ahí, una entidad constante, real. Pero Nietzsche te miraría directamente a los ojos y pronunciaría algo que haría temblar esa certeza: ese alguien que crees ser es una ficción. No en un sentido metafórico, sino literal. El yo que defiendes, que proteges, del que te enorgulleces, es una construcción, una narrativa que has elaborado para sobrevivir en un mundo que demanda coherencia. Desde tu infancia, te enseñaron quién debías ser. Tus padres, tus maestros, tu religión, tu cultura, todos conspiraron, sin saberlo, para moldear tu identidad. Te indicaron que era bueno y que era malo, que debías anhelar y que debías temer. Y tú, siendo pequeño e indefenso, no tuviste más opción que creerles. Absorbiste esos valores como si fuesen verdades absolutas. Te convertiste en el producto de 1000 voces ajenas. Y luego, en el más cruel de los giros, comenzaste a creer que esas voces eran tuyas. Nietzsche denominó a esto la moral de rebaño. No era un insulto gratuito,
sino una descripción precisa de cómo operan la mayoría de las sociedades humanas. El rebaño necesita que todos piensen igual, sientan igual, deseen lo mismo. Porque el rebaño teme. Teme al caos. Teme a la diferencia. Teme a la libertad. Entonces, crean normas, leyes, tradiciones, todo un sistema de control disfrazado de civilización. Y tú, querido oyente, probablemente has pasado toda tu vida sirviendo a ese sistema sin siquiera darte cuenta. Reflexiona sobre tus anhelos más profundos, ese empleo que persigues, esa pareja que buscas, ese estilo de vida que anhelas. ¿Realmente los deseas tú, o solo deseas lo que todos a tu alrededor te dijeron que debías desear? ¿Cuántas de tus decisiones son genuinamente tuyas y cuántas son ecos de expectativas ajenas? Nietzsche comprendió que la mayoría de las personas viven vidas prestadas. Son actores interpretando roles que nunca eligieron. Y lo más trágico es que ni siquiera saben que están actuando. Creen que sus sentimientos son auténticos, que sus valores son propios, que sus elecciones son libres. Pero si escarbas apenas un poco en la superficie, encuentras las huellas de padres ausentes, de traumas infantiles, de mensajes culturales repetidos 1000 veces hasta volverse invisibles. Tu moral, eso que llamas tu conciencia, es en gran medida el resultado de un condicionamiento social. Te sientes culpable por cosas que objetivamente no tienen nada de malo. Te avergüenzas de deseos perfectamente naturales. Te limitas con cadenas que nadie te obligó a ponerte, pero que portas con orgullo porque crees que te hacen virtuoso. Nietzsche observaba esto y sentía una mezcla de compasión y repulsión. Compasión, porque entendía el sufrimiento que esto causaba. Repulsión, porque sabía que la mayoría preferiría seguir dormida antes que despertar a esta verdad. Permíteme explicarte cómo funciona este engaño. Cuando eras pequeño, tenías impulsos naturales, querías gritar cuando estabas enojado, querías jugar cuando tenías energía, querías explorar el mundo con una curiosidad salvaje. Pero rápidamente aprendiste que ciertos impulsos eran castigados y otros recompensados. Llorar podía significar rechazo. Ser demasiado ruidoso traía castigos. Hacer preguntas incómodas generaba incomodidad en los adultos. Entonces aprendiste a reprimir, a conformarte, a esconderte. Creaste una máscara, una versión aceptable de ti mismo que podía navegar el mundo social sin demasiado dolor. Y con el tiempo, esa máscara se volvió tan pesada, tan omnipresente, que olvidaste que la llevabas puesta. Empezaste a creer que eso eras tú, la persona educada, responsable, predecible. La persona que nunca causa problemas, que siempre hace lo correcto, que encaja perfectamente en las expectativas sociales. Pero debajo de esa máscara, algo se estaba muriendo. Tus instintos vitales, tu creatividad salvaje, tu capacidad de asombro, todo eso fue enterrado vivo bajo capas de condicionamiento. Y ahora vives con una sensación persistente de que algo falta, de que hay un vacío en el centro de tu existencia que no puedes llenar por más que lo intentes. Compras cosas, persigues logros, buscas relaciones, pero nada satisface esa hambre profunda. Porque lo que realmente anhelas no es algo externo, es reconectar con esa parte de ti que sacrificaste para ser aceptado. Nietzsche escribió: aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero aquí está el problema, la mayoría de las personas ni siquiera tienen un porqué propio. Tienen el porqué que sus padres les dieron, o el que la sociedad les vendió, o el que su religión les impuso. Y cuando llegan a los 30, 40 o 50 años, de repente se dan cuenta de que han pasado décadas persiguiendo metas que nunca fueron realmente suyas. Han trepado una escalera solo para descubrir que estaba apoyada en la pared equivocada. El peso de ese descubrimiento puede ser aplastante. Algunos responden con una crisis existencial visible, dejan sus trabajos, terminan sus matrimonios, se embarcan en búsquedas desesperadas de significado. Otros simplemente se entumecen,
se rinden a la mediocridad, se resignan a una vida de rutina silenciosa y se distraen con entretenimiento superficial hasta que llega la muerte. Pero hay una tercera opción, la que Nietzsche defendía con ferocidad: puedes despertar. Puedes enfrentar la verdad de que has estado viviendo una mentira y, desde ese reconocimiento doloroso, puedes comenzar a construir algo auténtico. Hay un momento en la vida de algunas personas, no de todas, en que algo se quiebra. Puede ser una crisis, una pérdida, un instante de lucidez en medio de la rutina. De repente te detienes y te preguntas, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? Y no encuentras respuestas que te satisfagan. Solo encuentras un vacío donde debería estar tu certeza. Ese momento es aterrador. Es como si el suelo bajo tus pies se disolviera. Todo aquello en lo que basabas tu identidad, tu propósito, tu idea del bien y del mal, se revela como contingente, opcional, arbitrario. Y te quedas ahí, suspendido en la nada, sin saber quién eres ni qué quieres. Nietzsche vivió ese colapso de manera brutal. Vio cómo los valores tradicionales de Europa, todo el edificio moral que había sostenido la civilización occidental durante 2 milenios, se estaba desmoronando. Y pronunció esas palabras que resonarían por siglos: Dios ha muerto. No era una declaración atea, era un diagnóstico cultural. Lo que Nietzsche decía es que los valores absolutos, esas verdades supuestamente eternas que daban sentido a la vida humana, ya no eran creíbles. La ciencia, la modernidad, el progreso, todo había erosionado la fe en lo trascendente. Y ahora la humanidad se encontraba en un vacío existencial sin precedentes. Sin un fundamento divino, ¿cómo justificar la moral? Sin un propósito cósmico, ¿cómo dar sentido a la existencia? Sin un Dios que juzgue, ¿por qué no hacer lo que nos plazca? Estas preguntas no eran abstractas para Nietzsche, eran urgentes, vitales, peligrosas. Porque sabía que cuando una civilización pierde sus valores, puede ocurrir una de dos cosas: o cae en el nihilismo, la creencia de que nada importa y la vida carece de sentido, o encuentra una nueva fuente de valores, una nueva manera de afirmar la existencia. Y aquí es donde el pensamiento de Nietzsche se vuelve radical. Él no quería restaurar los viejos valores, quería que la humanidad creciera, que dejara de necesitar muletas morales y se atreviera a crear sus propios valores. Quería que cada individuo se convirtiera en el artista de su propia vida. Pero para llegar ahí, primero había que atravesar el desierto del vacío y mirar al abismo sin parpadear. Y eso es lo que la mayoría no puede soportar. Entonces, ¿dónde te encuentras tú en este mapa? ¿Sigues aferrado a valores heredados? ¿O has comenzado a sentir ese vértigo, esa sensación de que todo lo sólido se desvanece? Si es lo segundo, entonces estás en el umbral. Estás donde Nietzsche estuvo. Y lo que viene ahora podría ser lo más importante de tu vida. Porque al otro lado de ese abismo, espera algo más grande que el consuelo, la posibilidad de vivir de verdad. La sociedad funciona mediante un sofisticado sistema de recompensas y castigos, la aprobación social. Desde que tienes memoria, has sido entrenado para buscarla y evitar el rechazo. Has internalizado esas voces externas y te has convertido en tu propio carcelero. Tu celda es tan perfecta que ni siquiera la ves. Crees que eliges libremente cuando, en realidad, sigues un programa instalado hace décadas. Nietzsche vio que la moral tradicional, en particular, había perfeccionado este control interno, instalando un policía dentro de cada conciencia que juzga cada impulso vital, etiquetándolo como pecado, avaricia, vanidad, lujuria. El resultado es una humanidad enferma, dividida contra sí misma. La moral, dijo, es la mejor herramienta para llevar a la humanidad al rebaño, convenciéndote de que tu propia naturaleza es vergonzosa. Este sistema funciona porque te promete algo a cambio de tu obediencia: salvación, sentido, amor. Es un trato fraudulento. Entregas tu libertad, tu vitalidad, tu autenticidad,
a cambio de promesas sobre mundos mejores que nunca llegan. Sacrificas lo único real que tienes, esta vida, estos momentos, por fantasías. Y cuando te das cuenta del engaño, el resentimiento es monumental. Pero en lugar de dirigirlo contra el sistema, lo diriges contra ti mismo. El sistema está diseñado para que siempre te culpes a ti. Y ahora, volvamos a la pregunta del inicio, la prueba definitiva que Nietzsche nos legó, la idea del eterno retorno. ¿Querrías vivir tu vida, exactamente como la has vivido, una y otra vez por toda la eternidad? Cada dolor, cada fracaso, cada humillación, junto a cada alegría, cada logro y cada instante de belleza. Todo, infinitas veces. Esto no es un concepto metafísico, es una prueba existencial. Una forma de medir si realmente estás viviendo o solo sobreviviendo. Porque si la idea de repetir tu vida te llena de horror, entonces algo está profundamente mal. Significa que estás viviendo una vida que en el fondo rechazas, una vida que soportas pero que no amas. La mayoría de las personas, si fueran honestas, no querrían repetir sus vidas. Han pasado décadas en trabajos que odian, en relaciones que los vacían, persiguiendo metas que no les importan, todo por miedo. Han sacrificado lo que realmente querían en el altar de la seguridad y el conformismo. Nietzsche despreciaba esta cobardía disfrazada de prudencia. Su respuesta era devastadora: si no amas tu vida lo suficiente como para querer repetirla eternamente, entonces tienes que cambiarla. No mañana. Ahora. Porque cada momento que pasas viviendo de una manera que rechazas, es un momento que le robas a la única vida que tienes. No hay recompensa póstuma. Solo existe esto. ¿Qué estás haciendo con tus momentos? ¿Los llenas de vitalidad, pasión y creación? ¿O los desperdicias en una existencia tibia y mediocre? Nietzsche lo dijo sin ambajes: una vida auténtica, incluso si te lleva a la ruina, es infinitamente superior a una vida de conformidad y resentimiento. El resentimiento, para Nietzsche, es la actitud del que no puede crear y entonces denigra. Del que no puede afirmar su propia vida y entonces niega la de los demás. El resentido mira a los que son más fuertes, más vitales, más libres, y los condena, creando una moral de esclavos que glorifica la debilidad. Había transformado la vitalidad en vicio, la fuerza en crueldad y el orgullo en arrogancia. Y cuando entiendes esto, surge la pregunta que nadie puede responder por ti: ¿seguirás viviendo bajo una moral que nació del miedo, o te atreverás a crear la tuya? Ese es el punto donde termina el engaño y empieza la vida real. Despertar no significa volverte invencible, significa aceptar que ya no puedes esconderte. Significa mirar de frente tu existencia y decidir qué valor quieres darle. Nietzsche nunca quiso seguidores. Quiso individuos capaces de sostenerse a sí mismos. Y tal vez ese sea su mensaje más liberador: no estás obligado a vivir la vida que heredaste. Puedes destruirla. Puedes reconstruirla. Puedes convertirte en alguien que, si tuviera que vivir su vida eternamente, no huiría, sino que diría con júbilo: sí, otra vez. Porque morirás, sí. Pero mientras estés vivo, la única tragedia verdadera es vivir como si ya hubieras muerto. Y ese, querido oyente, es el mayor suicidio de todos. No la muerte del cuerpo, sino la muerte del alma en vida, el crimen de vivir una existencia que jamás elegiste.